Comenzamos, ¿ya? ¿Ya llamó lista, doctor? No, todavía no. Ah, ya. Vamos a llamar en la segunda parte. Bien, hoy día, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar este curso con un tema que todavía existe mucha discusión acerca de la patología. Todavía se va comentando, por ejemplo, que es una patología de la cual los gatos son muy responsables de este tipo de situaciones. Todavía se dice que las mujeres que están en gestación pueden tener abortos continuos debido precisamente a la presencia de esta patología, a la presencia de estos parásitos, y que hay todavía demasiadas ideas que no están, pero sin embargo, realizando un estudio epidemiológico, hemos podido ver de que hay una gran incidencia de estos casos. Muchos casos de estos pasan inadvertidos, y los casos que se presentan en mujeres, por ejemplo, que están embarazadas, va a depender en qué momento se realiza la infestación para que pueda producir daño en el feto, pueda provocar un aborto o pueda provocar daños que más atrás van a complicar con algunas anomalías congénitas en ellos, ¿no? Entonces estamos hablando de la toxoplasmosis. ¿Alguien se acuerda más o menos en qué consiste esta enfermedad de los que estamos ahí? Parásito de gato en gato. Hola. Parásito en gato, doctor. Ah, exacto. Es una parasitosis en realidad que suponemos que en varios lugares, ¿no? Sobre todo es muy frecuente en los lugares donde existe una cantidad de este tipo de animales, o sea, felinos. Ahora se han demostrado algunas cosas que no son tan ciertas, ¿no? Había algunos mitos que decían que los únicos responsables de estas parasitosis eran los gatos, ¿no? Y que esta enfermedad hacía que las mujeres aborten continuamente. Eso tampoco es cierto. Ya se ha demostrado que cuando una persona está embarazada y es infestada por este parásito que se llama el Toxoplasma gondii, puede abortar una vez, ¿no? Las siguientes, la siguiente, la siguiente, la siguiente, ya no es posible, porque la persona va a empezar a desarrollar defensas de modo de que no hay posibilidad de que haya abortos repetidos. Por eso en el consultorio, de principio, cuando yo estaba trabajando, teníamos algunas señoritas que venían, se me provocó un aborto, pucha, ¿y por qué? Tengo un gato, duermo con el gato y no lo puedo matar, siempre duerme conmigo y esto. Entonces, de principio nosotros aceptábamos eso, ¿no? Pero en la medida en que se ha ido avanzando y averiguando, es que solamente el gato, así duerman con los gatos, no, no era posible que se puedan producir abortos continuos, ¿no? Entonces, una vez sí es posible, pero más veces no. Lo otro era que también nos decían las mamás o la gente que veía, ¿por qué duermes con el gato? Que no te hagas lamer, te va a traspasar parásitos, te va a traspasar una enfermedad que puede ser grave cuando se embaracen y todas esas cosas que también han quedado atrás porque se ha descubierto de que la verdadera transmisión de la parasitosis es a través de las heces fecales del gato. Y cuando digo heces fecales, generalmente es la arena, o sea, la tierra donde ponemos en las casas para que estos puedan utilizar en las noches y defecar. El mal manipuleo de estas heces generalmente son la causa de esta patología. Pero iremos viendo con calma estas diapositivas que hemos preparado para este curso. Entonces,
decimos que la toxoplasmosis es una enfermedad producida por un parásito diminuto llamado Toxoplasma gondii, que puede vivir dentro de las células de los seres humanos y de los animales, sobre todo de los gatos y los animales de granja. Fíjense, aquí todavía nos indica de los gatos. Precisamente se habla de los gatos porque estos animales que los tenemos como, ¿cómo se llama? Como animales que van a vivir con nosotros, como mascotas, son los que están directamente en relación con las personas, ¿no? Y dependen también de las personas para que sus heces, que normalmente se hacen en la casa en una arena, eliminemos o botemos nosotros. Al eliminar o botar esto, si no tenemos este cuidado, es el momento en que las formas de infestación de este tipo de parásitos pueden quedar en nuestras manos y a través de nuestras manos llegar a la vía oral para introducirse y producir el cuadro de una toxoplasmosis. Entonces, es una parasitosis producida por el gato, sí, el gato porque vive directamente con los hombres. La parte de abajo nos dice animales de granja, sí, también estos sirven de medio de reservorio. Los ratones, las aves, los cerdos, los perros también sirven de reservorio, pero que en la mayoría de estos casos siempre están fuera de la vivienda o fuera de nuestras casas. Entonces, también la forma de producir o tener esta patología, adquirir esta patología es, por ejemplo, la ingesta de carne que contiene estos parásitos y que no está muy bien cocida, o utilizar verdura que ha sido regada con agua, contaminado con formas infestantes de este parásito que es consumido por las personas. Entonces, todas estas cosas no son tan antiguas, son nuevas, esas ideas de que antes decían y hablaban sobre esta enfermedad, ahora han quedado como un mito, ¿no? ¿Quién es el agente etiológico? Ya hemos dicho, toxoplasma es el nombre. Proviene de los términos de toxo, que quiere decir arco o media luna, y plasma, que quiere decir una célula. Si ustedes se fijan aquí en el gráfico, van a ver una célula que está infestada por un toxoplasma en su interior. Y afuera tenemos dos que tienen la forma de media luna. Esta es la forma infectante de este parásito y que por su forma se lo llama toxoplasma. Ya les indiqué que quiere decir que tiene la forma de un arco. Bien, continuamos. ¿Cómo es que nosotros o las personas se infestan de este parásito? Habíamos indicado uno, la ingesta de carne contaminada que contiene quistes tisulares en carne mal cocida, en carne cruda, que es la forma más relevante cuando existe este tipo de problemas, o la manipulación de estas carnes infestadas sin ningún cuidado. Normalmente las personas que van a trabajar, por ejemplo, vendiendo carne, si no hacen la limpieza, si no toman medidas de prevención, pueden arrastrar este tipo de quistes tisulares hacia la boca, con lo que se va a iniciar la infestación. Entonces, es una forma de exponerse a la patología, es una forma de adquirir esto. La otra es la ingesta de agua, les decía, agua que está contaminada con heces de estos animales que son reservorios, que contienen una cantidad de quistes, que cuando lleguen a la vía oral, estos van y se acomodan en los tejidos para empezar a desarrollar. Entonces, o como en el caso que les decía anteriormente, las mascotas que tenemos en la casa, que son los gatos y que estamos acostumbrados a dormir con ellos, a comer con ellos, e inclusive a hacer que ellos se acostumbren a hacer sus heces en una caja, en una bolsa, en un recipiente donde está la arena, y que al final nosotros somos los que tenemos que eliminar.
Si este manipuleo no se hace con el cuidado respectivo, principalmente por mujeres, estas van a adquirir esta infestación. Van a adquirir en forma de quistes que de uno u otro modo van a llegar a la vía oral y a partir de ahí se va a iniciar el ciclo de vida de estos parásitos con los consiguientes problemas de la enfermedad. Existen otros tipos de transmisión, otros mecanismos como son la transmisión congénita. Si nosotros hacemos un gráfico en el cual dividimos la patología, o sea, el embarazo por trimestres, el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. Entonces, y estamos hablando de una transmisión congénita en el primer trimestre, en los primeros 3 meses, es donde ocurre esta transmisión congénita, sobre todo, ¿no? Hay en algunas ocasiones que puede ser en el segundo o en el tercero, pero en este caso, el primer trimestre, en el periodo en que el feto se está acabando de formar, es que existe una transmisión congénita que puede provocar muchas alteraciones en la formación del niño y en algunos casos cuando existe demasiada alteración, estos terminan con un aborto, ¿no? También existe la transmisión a través de la transfusión sanguínea y también en algunos casos en los que se hace trasplantes de órganos. Si estos órganos o si la sangre contienen estos quistes de estos parásitos, también se desarrolla la parasitosis en las personas que ingieran este tipo de quistes, ¿no? Entonces son las formas en las cuales una persona se expone y también adquiere las parasitosis. El hábitat donde viven estos, el lugar de desarrollo es principalmente extraintestinal, o sea, que son infectados en primera instancia, después de que estos han llegado al intestino, migran a través de las paredes hacia los ganglios. Los ganglios, que son los primeros lugares donde van a desarrollarse, y sobre todo los ganglios situados en el mesenterio, en el parénquima hepático, donde la cantidad de sangre y la cantidad de nutrientes que hay hacen que pueda desarrollarse rápidamente. Posteriormente a esto, cuando ya han desarrollado, se han proliferado, estos migran y se van a acomodar en las células musculares de varios otros órganos como el hígado, el corazón y también el sistema nervioso central. Entonces, por esta razón, vamos a ver que cuando estemos viendo la sintomatología, que hay sintomatología que afecta al sistema nervioso central, a la musculatura y también a los lugares donde se depositan o desarrollan estos parásitos. ¿Se escucha bien? ¿No tenemos ningún problema? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, tranquilo. Todo bien. Muy bien, seguimos. Acá he tratado de resumir todo lo que se puede, pero cuando ustedes vean información en bibliografía, ya sea de parasitología, de bioquímico, diré claro, de bioquímico, de bacteriología o microbiología, que se llame, van a ver que es muy complejo el ciclo de vida de este parásito, ¿no? Tiene como 4 fases en su desarrollo. Una fase proliferativa donde los zoitos es una forma de parásito que sobre todo vive en los reservorios, en los animales, en los gatos, que desarrollan una vez que han ingresado debido a que, por ejemplo, un gato o un felino haya comido un reservorio que puede ser un ave, un pájaro, una rata o un ratón, que son también reservorios. Estos parásitos que ingresan al organismo con la alimentación se convierten en forma de zoitos, pasan al intestino y estos empiezan a dividirse por endodiogenia. Eso significa que la proliferación de estos generalmente se hace dentro de la célula
y en número de 2, ¿no? Entonces, generalmente hay una célula, es afectada, se desarrolla y de esa célula van a salir 2 parásitos que ya convertidos en una forma que se conoce como taquiocitos, van a continuar con la siguiente fase, que es la fase quística, ¿no? Esta fase también se los denomina todavía zooitos, penetran en una célula formando una membrana quística. Se multiplican de la misma forma que la anterior y generalmente degeneran a la célula formando un pseudoquiste. Un pseudoquiste que significa que la proliferación de estos parásitos dentro de la célula le van a dar una forma de un pseudoquiste o de un quiste que va a contener varios de los parásitos, ¿no? Entonces, esta es la forma en que en muchos de los animales van a poder continuar con su ciclo biológico, ¿no? Luego tenemos ya la fase esquizogónica, donde el zooito penetra la célula de la pared intestinal del felino, hay esquizontes, o sea, una serie de nombres que se utilizan en microbiología, y después estos rompen para penetrar las células en la pared intestinal del felino, formando un micro y un macro gameto. En la anterior diapositiva nos decía que existe un pseudoquiste. Precisamente estas son las formas que se forman en ese tipo, mostrando estas partes. Finalmente viene la fase esporogónica, cuando ya estos parásitos están maduros, han desarrollado dentro del reservorio, son eliminados junto con las heces fecales. En este caso, los gatos que adquieren esto eliminan sus heces fecales y estas contaminan la arena donde desarrollan sus deposiciones. Y una de las formas frecuentes de adquirir esto, habíamos dicho, que es precisamente el manipular esta arena contaminada, que por si acaso viene en forma de ooquistes, así se llaman, y tiene una configuración de un esporoblasto, o sea, esporoblasto que significa pequeños organismos o parásitos que están dentro de este ooquiste, el cual al ingresar al intestino de las personas se va a disolver y va a empezar el cuadro de la parasitosis. Aquí tengo un esquema, ¿no? Con todo lo que hemos indicado. Empezamos en la parte donde están la rata y el animal, que generalmente al defecar o tienen en sus tejidos, tienen estos parásitos en forma de quistes tisulares. Y el gato, al alimentarse de estos animales, va a adquirir estos parásitos. Pasando por todos los ciclos que anteriormente hemos hablado, va a empezar a eliminar estos ooquistes fecundados o maduros a través de las heces. Estas heces, que generalmente pueden ser manipuladas por las personas, van a contaminar, por ejemplo, algunos alimentos que podemos entregar a los animales, como al cerdo, darles a los perros, que van a empezar nuevamente el ciclo. Es una forma de transmisión. O nosotros vamos a alimentarnos de estos animales de corral, carne de aves, carne de cerdo, carne de los animales que comemos, que contienen también estos quistes tisulares, y va a empezar el ciclo de infestación, terminando generalmente afectando a la persona. También existe una transmisión transplacentaria, les decía, que ocurre generalmente en el primer trimestre de gestación, provocando varios problemas, ¿no? Entre ellos lesiones en el sistema nervioso central, lesiones también a nivel del ojo, lesiones a nivel del corazón, pero que también puede deberse a que nosotros consumimos alimentos contaminados con este tipo de quistes que eliminan los felinos en este caso, ¿no?
carne, verduras regada con agua contaminada o consumir agua contaminada con estos. Entonces, del mismo modo, nos va a provocar la enfermedad. O la otra forma, que está en la parte superior, las transfusiones y los trasplantes de órganos que tengan estos quistes nos van a provocar también esta parasitosis. Es un gráfico que resume más o menos la patología y que cuando hacemos un estudio más detallado es tan complicado que uno al dar vueltas se pierde. Entonces es uno de los ciclos biológicos de los parásitos más difíciles de entender en relación a otro tipo de parásitos también que afectan a las personas. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico de la toxoplasmosis también se presenta sobre todo en dos fases. Una fase que está de principio conocida como una toxoplasmosis aguda adquirida y una fase de toxoplasmosis crónica cuando este cuadro no es atendido o por la falta de sintomatología o una sintomatología subclínica se deja pasar, entonces esta compromete a órganos y producen problemas mucho más serios cuando se hacen crónicos, ¿no? Es normal que este tipo de cuadros agudos se presente generalmente, como siempre, en personas inmunocompetentes, personas que tienen las defensas bajas, como en el caso de los pacientes portadores del VIH. Entonces, igual, si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de los pacientes portadores del VIH, pedíamos o se pide obligatoriamente hacer o realizar la vaciloscopía correspondiente, porque sabemos que estas dos patologías están unidas precisamente por esto de la inmunocompetencia. En este caso también muy frecuentemente estas personas que tienen VIH también son portadores de esta parasitosis, ¿no? Sobre todo en los jóvenes que tienen este problema. Generalmente cuando aparecen los síntomas son síntomas generales. Eso significa fiebre, mialgia, malestar general y sobre todo adenopatías, ¿no? Adenopatías ganglionares que se pueden situar en las cervicales, retroauriculares o en otros lugares indeterminados que nos van a provocar generalmente infartación de estos ganglios. En muchos de los casos vamos a encontrar una cadena de ganglios infartados, muy frecuente sobre todo en las que están ubicadas en la región o retroauriculares. Entonces, es uno de los síntomas. En el cuadro clínico, ya decimos, son síntomas generales que se deben tomar en cuenta para buscar un diagnóstico. También en pacientes inmunodeficientes existen otras formas clínicas más severas, ¿no? Entre los que podemos ver que hay un tipo de leucemia, enfermedades de tejido conectivo, que generalmente pueden manifestarse en un 40%, por ejemplo, de estas patologías, como en el caso de los pacientes del SIDA. La toxoplasmosis ocular es otro cuadro clínico muy importante en algunos países. Es posible también de que acá en Bolivia, sobre todo en el llano, sobre todo en el piso ecológico de los valles, la presencia de este tipo de patologías que, como les decía anteriormente, no tenía mucha importancia debido a la sintomatología. Hoy se ha comprobado, por ejemplo, que existe una afectación muy severa, sobre todo en los ojos, pudiendo terminar con una pérdida de la vista de esto, ¿no? Los signos generalmente nos indican acá que aparece al cabo de varios años, precisamente por ese problema
es que el diagnóstico, el tratamiento o la patología avanza bastante. Y cuando uno ya se da cuenta o da el diagnóstico, resulta que esa vista está muy avanzada, con muchos problemas a veces que no se pueden resolver. Los principales problemas son la retinitis necrosante, la uveitis y muy frecuentemente la retinocoroiditis. Esta última lesión es muy frecuente que se acompañe con otro tipo de sintomatología que es clave para desarrollar el diagnóstico cuando existe este tipo de cuadro clínico a nivel oftálmico. Un segundo. En el tema de la toxoplasmosis congénita, que habíamos dicho que es muy frecuente en el primer trimestre del embarazo, estas formas son graves, pueden llevar a la muerte intrauterina y generalmente terminar en un aborto, pero también dejar secuelas graves, ¿no? Como una infección en la madre, y principalmente ocurren, como les decía, en la primera mitad, más que en la primera mitad, ocurre en el primer trimestre de gestación. Aquí tenemos que aclarar una cosa, había un conocimiento que se hablaba y se indicaba y se decía de que los gatos, hace rato les refería, que son los gatos que producen este tipo de patologías. En realidad no son los gatos, sino son las heces, les decía, porque las heces fecales son donde se encuentran los ooquistes de estos parásitos y que, llegado a la vía oral, pueden desarrollarse. Entonces, y además que durante la vida de estos felinos, en una sola ocasión pueden convertirse en animales que van a eliminar estos ooquistes. Si tienen un gato y en su desarrollo de su vida se contamina con este tipo de parásitos, por una sola vez a lo largo de su vida va a tener la posibilidad de eliminar estos ooquistes. Pasado esta vez, este animal o este felino no va a volver a tener este problema. Entonces, no es cierto, por eso cuando la señora dice que tengo un segundo aborto, mi mascota es un gato y no lo puedo matar, eso ya está deshecho, ese conocimiento. Sabemos que el gato puede producir una vez, las mujeres pueden provocar un aborto y no más, salvo que ésta tenga... Doctor, sí. ¿el gato presenta, o sea, se lo puede identificar o no? Él normalmente actúa normal. No, son portadores de los parásitos, pero no presentan ningún tipo de sintomatología. Lo único es el antecedente de que haya comido carne cruda, haya comido, le hayamos encontrado comiendo ratones o pájaros que son portadores de este virus. Entonces, por eso también es un poco difícil el tratamiento, ¿no? No solo son los gatos, por si acaso, también en algunos casos son los perros, o sea, las mascotas en general, que pueden infectarse, pero la proximidad de los gatos, sobre todo con las damas, porque los gatos duermen con ellos, está en la falda de ellos, está en la mano de ellos, y al final son ellos los que tienen que manipular sus heces, es la posibilidad que lo hace más frecuente y hace que el gato, lo hace al gato como el único responsable de esta patología, ¿no? Eso ahora ya no es correcto, ya se ha corregido. Entonces, no solo son los gatos, sino todos los animales que viven en torno a la casa de las personas. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Bien, sigamos. Acá tengo unos signos que no los tenemos que aprender porque nos va a permitir hacer un diagnóstico de este tipo de patología. En el tipo congénito, la toxoplasmosis congénita, generalmente tenemos un signo patognomónico, podríamos decirle, que se conoce como la tríada de Sabin, ¿no? Y se refiere a una corioretinitis, hay una lesión a nivel oftálmico,
existe una hidrocefalia debido a que los conductos de drenaje de estos generalmente son ocluidos y el niño empieza a desarrollar la cabeza debido a la retención de estos líquidos, ¿no? Y ya cuando hacemos imagenología vamos a ver calcificaciones intracerebrales que se deben precisamente a la anidación de estos parásitos en diferentes lugares y cuando estos están en estas células se enquistan y que el organismo como defensa rodea de una capa de calcio. Entonces, estos tres elementos de esta triada se conocen como la triada de Sabin. Son prueba de que este paciente ha tenido o tiene, es portador de la parasitosis en forma congénita. Habíamos dicho que en el primer trimestre generalmente se da esto. Y entonces nosotros empezamos los tratamientos, aunque en algunos casos los daños son irreversibles, sobre todo a nivel del cerebro, cuando existen demasiadas calcificaciones que van a disminuir o anular algunas funciones del organismo. Otros signos frecuentes, podemos hablar de la fiebre, la patoesplenomegalia, bueno, que es un signo muy frecuente, sobre todo en los casos de parasitosis. Casi en todas las parasitosis vamos a ver un aumento de tamaño del hígado, un aumento de tamaño del vaso, lo que es característico también en esta patología. Y también existe ictericia. Ictericia que se va a deber a la hemólisis que producen al alimentar, sobre todo cuando la infestación es bastante grande, con muchos de estos parásitos que nos van a provocar. Entonces, los niños o las personas que están afectadas van a presentar este nivel o esta coloración que va a ir avanzando de a poco si es que no se resuelve. Ictericia a nivel de las conjuntivas, ictericia en la piel y va a empezar a desarrollar, ¿no? También por el tema, por ejemplo, de la afectación de la parasitosis a nivel cerebral, vamos a tener convulsiones, este niño va a tener, hemos dicho, disminución de muchas funciones del organismo, entre ellos va a haber retardo mental, va a haber contracturación de la musculatura permanente, parcial o a veces en forma regional o a veces en forma total del organismo, y que es debido también a la presencia de este tipo de parásitos, ya sea en la musculatura o en el sistema nervioso, que es quien va a controlar estos movimientos, ¿no? Entonces, fíjense, parecía una patología que solo afecta a las mujeres embarazadas. Estamos viendo que no es así, que más bien es una patología que afecta a todas las edades. Aquí está Doctor, un poco. una ¿Sí? pregunta. ¿Qué es espasticidad? No entendí esa parte. Contracciones, o sea, la posibilidad de que los músculos empiecen a contraerse, ¿no? Significa, por ejemplo, que por la presencia de estos parásitos a nivel del sistema nervioso nos pueda desarrollar esto. Entonces, es uno de los síntomas. Se presenta sobre todo en personas que han estado durante mucho tiempo afectados por este tipo de parásitos, ¿no? Acá ya nos explica un poco las formas en las que van a afectar a las personas o las formas en las que se encuentran en los reservorios. El oocisto, ¿no? Es ovalado, mide 10 a 12 micras, aquí está en el cuadro, 12 micras, solo los gatos lo excretan, es la forma infectante, o sea, son los gatos que por una vez en su vida eliminan este tipo de parásitos con esta morfología y que generalmente en 7 o 20 días son eliminados en una cantidad de 10 millones de quistes por día. Entonces, imagínense en 7 a 20 días la cantidad de quistes que son eliminados en las heces. Entonces, la probabilidad de adquirir esto también es bastante grande para las personas que están en contacto con estas heces, ¿no? Normalmente estos quistes son esporulados, o sea, tienen esporas
que les convierte en la forma infecciosa. Esta forma esporulada de ooquistes o cistos son la forma que va a provocar la enfermedad cuando llegan al tejido de las personas que van a sufrir la enfermedad, ¿no? Entonces, es esta la forma en la que ingresa al organismo y se desarrolla la parasitosis. En cambio, el radizoito también